Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 13 de octubre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula el principio, el logo divino. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este es el prólogo al Evangelio de Juan. En realidad comprende hasta el versículo 18, del 1 al 18. Aquí está el principio, aquí este principio denota el tiempo más remoto que se pueda concebir antes de la creación de todas las cosas, antes de todo y de cualquier otro principio, es decir, la eternidad pasada. En otras palabras, el principio del verbo es la eternidad, es decir, no tiene principio ni fin. Interesante porque eso no lo podemos comprender, pero sí nos admira, nos sorprende, y eso solo puede ser una realidad en la deidad, en la divinidad de Cristo. El prólogo de Juan hace resaltar la naturaleza del Creador, que es Jesús. En Génesis 1:1 se refiere al principio de este mundo. Pero el verbo de Juan 1 al 4, de Juan 1:1 al 4, es el creador de todas las cosas y por lo tanto precede al principio de Génesis 1:1, cuando comenzó todo lo que tuvo un principio. El verbo ya era, es decir, Jesús ya era. Es una forma del verbo eimi, ser, que significa ser, que expresa continuidad de existencia o siendo, es continuo. Es decir, el verbo era por toda la eternidad. Nunca llegó a ser tal, pero en el tiempo, noten bien, el verbo fue hecho. Literalmente llegó a ser, del griego egéneto, una forma de ginomai. Llegar a ser que expresa una acción iniciada, note bien, y completada en un momento dado. Por eso dice, el verbo fue hecho carne, de modo que Cristo siempre ha sido, pero por contraste llegó a ser carne. En algún momento siempre existió, pero en algún momento llegó a ser carne. Ahorita vamos a comprender esto. Tanto el significado de todas las palabras como la forma de ellas, Juan hace resaltar la continua atemporalidad e ilimitada existencia de Cristo antes de su encarnación. En la eternidad pasada no había un punto de referencia antes del cual se pudiera haber dicho que no existía el verbo. El Hijo existía con el Padre desde toda la eternidad. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. En Apocalipsis, Jesús se proclama a sí mismo como el principio y el fin. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra ginomai, empleada en Juan 1:14, aparece también en San Juan 1:3 al referirse a la creación de todas las cosas. Literalmente todas las cosas por él llegaron a ser. Jesús declaró antes que Abraham fuese literalmente llegara a ser o viniera a ser, yo soy antes que Abraham. Verbo significa aquí palabra o exclamación, dicho, discurso, narración, tratado. Aquí Juan emplea el término para designar a Cristo, quien vino para revelar el carácter, noten bien, el carácter de Dios, la mente, la voluntad del Padre. Así como un discurso es la expresión de ideas, así también Jesús, como un discurso, estaba dando a conocer al Padre, como para la expresión, en la Septuaginta, logo se usa por lo general tanto para la acción creadora, note bien, como para la expresión de comunicación de la mente de Dios, de la mente de Dios y su voluntad. Sin duda, estas formas de emplear logos en el Antiguo Testamento estaban en la mente de Juan cuando escribió este mensaje. Dios ha expresado su voluntad divina y su propósito mediante la creación y la revelación. Ahora lo ha hecho mediante, escuchen bien, la encarnación, que es su revelación suprema y perfecta. Es decir, el verbo siempre existió,
pero en algún momento se hizo carne, no fue creado, no es que cuando la Biblia dice que es el unigénito, está hablando que es único en su género, no es que ha sido creado, sino que es único en su género, es decir, el Dios, no lo podemos entender esto, pero el Dios, el verbo que es Dios, que siempre ha existido, que es eterno, en algún momento se hizo carne, no lo podemos entender, para que pudiera estar con nosotros. Noten bien, de modo que la palabra logos resume el tema dominante del libro de Juan. El verbo era Dios, siempre ha sido Dios. En San Juan 1:18, Juan presenta la razón para la cual habla de Cristo como el verbo. Él vino, escuchen bien, a dar a conocer al Padre. La designación de Cristo mediante la palabra logos en el Nuevo Testamento es empleada únicamente por Juan en su Evangelio, en Job y en Apocalipsis. Ahora, el término identifica a Cristo como la expresión, escuchen bien, encarnada de la voluntad de Dios, no como creación, sino como la expresión encarnada de la voluntad de Dios, de que todos los hombres, para que todos los hombres pudieran ser salvos, como el pensamiento de Dios hecho audible. El verbo era con Dios en la eternidad pasada, pero se hizo, noten bien, se hizo carne, no está hablando de creación, se hizo carne a fin de estar con nosotros. Es imposible comprender la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el talón de fondo de la existencia eterna de Cristo como Dios y como íntimamente unido a Dios. Es imposible entonces hablar de eso. Voy a repetir, es imposible comprender la importancia de la encarnación a menos que se la proyecte en el telón de fondo de la existencia eterna de Cristo como Dios y como íntimamente unido a Dios. No se puede de otra forma. En el prólogo, Juan declara el propósito que lo lleva a escribir el Evangelio, a saber, presentar al hombre, noten bien, al hombre Jesús como el verbo encarnado. No es que Jesús fue creado, se hizo carne, él se hizo carne, se hizo humano. La evidencia de que la deidad de Cristo son muchas, las evidencias de la deidad de Cristo son muchas y son irrefutables, y las podemos resumir de la siguiente manera y muy brevemente. Número 1, la vida que vivió Jesús, las palabras que habló Jesús, los milagros que realizó Jesús, y número 4, las profecías que se cumplieron en Jesús. Aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también habla, noten bien, humanidad, no creación. También habla decididamente, acerca de la preexistencia, porque siempre ha existido el verbo, siempre ha sido. La palabra verbo existía como un ser divino, como el mismo eterno Hijo de Dios en unión con su Padre y siendo uno con él. Desde la eternidad se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El verbo era con Dios y el verbo era Dios desde antes de que fueran creados los hombres o los ángeles. El verbo, es decir, la palabra, era Dios y era con Dios y era Dios. Se está refiriendo a Cristo Jesús. Desde el principio, Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se produciría como resultado del engañoso poder del apóstata, de Satanás. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios, establecida desde los tiempos eternos para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo, noten bien, fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Por eso se hizo carne, se hizo humano, no fue creado, pero no vino en forma humana, sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo, noten bien, era uno con el Padre.
era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, sino que Jesús es Dios y por eso recibía esa alabanza. Queridos amigos y hermanos, es necesario que comprendamos y aceptemos que Jesús es Dios, siempre lo ha sido y siempre ha existido, y que el hecho de que llegara a ser humano, no que llegara a ser creado, la primera creación, como dicen de algunos de Dios, no, eso es falso totalmente, y que el hecho de que llegara a ser humano fue tan solo para poder estar entre nosotros y ofrecer su vida en sacrificio por nosotros y pagar la paga del pecado para que tuviéramos esperanza y vida eterna. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.